Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para dar inicio entonces a un nuevo capítulo en Apocalipsis 12. Vamos avanzando un poquito lentos, pero avanzando. Ya estamos en el capítulo 12 y pasando a la mitad de este hermoso libro llamado Apocalipsis. El tema de este capítulo es el conflicto final entre Israel y la mujer. Pero vamos primero a pedir la bendición de nuestro Señor. Vamos a pedirle que nos ayude a tener la mejor comprensión acerca de estos temas que son realmente impresionantes, los que nos entrega Apocalipsis. Oremos. Padre amado, damos las gracias, Señor, por el tiempo que usted nos permite poner en, en el primer lugar el estudio de su palabra. Rogamos, Señor, que usted nos dé el entendimiento, tanto en la parte mental como también en nuestro corazón, en nuestra parte espiritual, y que podamos comprender, saborear, gozarnos con el estudio de su palabra y por sobre todas las cosas poder vivir lo que nosotros entendemos acá en esta lectura y lo que hemos podido aprender, que podamos vivirlo, que podamos ejercerlo en nuestras vidas, que es lo más importante. Rogamos, Señor, su bendición entonces y que usted sea quien nos acompañe durante este tiempo, durante este estudio. Eso se lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, decíamos que el tema de este capítulo es el conflicto entre Israel y Satanás. Después de que Satanás, ha sido echado, expulsado del cielo. Aparecen aquí también 7 nuevos personajes en los capítulos 12 y 13, con el sonar de la séptima trompeta durante el periodo de la gran tribulación. La séptima trompeta nos acompaña a través de la gran tribulación, el milenio, el reinado del milenio y a través también, digamos, hasta los umbrales, nos acercamos a la eternidad. Entonces el toque, como decíamos, de la séptima trompeta va a estar ahí relacionado durante todos esos temas que vamos a estar viendo. Se da inicio también en este capítulo 12 a la presentación de 7 personajes que son importantes, prominentes, que desarrollarán un protagonismo destacado en esta gran tribulación. Más adelante tocaremos las 7 copas de la ira, cuyas consecuencias serán aún más devastadoras y más peores todavía que las que hemos estado viendo. Estos 7 personajes representan a personas tanto físicas como sobrenaturales. También representan gobernantes y naciones físicas y naciones espirituales. La identificación y la aclaración de estos personajes es realmente esencial para tener una correcta interpretación acerca de las revelaciones que nos entrega este maravilloso libro llamado Apocalipsis. Y al comenzar con la primera personalidad, hemos llegado a un punto muy importante en la interpretación de Apocalipsis, la identificación de una mujer. Y la identificación de esta mujer será como una especie de una llave que nos va a permitir abrir nuestro entendimiento de este libro.
Vamos a dar lectura al capítulo 12 en los primeros dos versículos. Estamos entonces, hermanos, en el capítulo 12 y vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La pregunta entonces, ¿quién es esta mujer? Y hay marcas características en esta mujer que son el sol, la luna y las 12 estrellas. Y estas señales corresponden a Israel y las asociamos rápidamente con el sueño de José, el hijo de Jacob, que a su vez es hijo de Isaac. Todo esto, el sueño de José, lo encontramos que se desarrolla, se narra ahí en el Génesis, en el capítulo 37, entre los versículos 9 y 11, podemos entrar en detalle con eso. José ahí en ese sueño vio al sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Jacob, el padre, y sus hermanos expresaron en forma de queja, se le pararon los pelos, digamos, hablando en un tono un poco grosero, ante la narración del sueño de José. Una especie de, encontraron ellos una especie de exagerado protagonismo por parte de José, su hermano menor. Y el padre de José hace la pregunta y dice, ¿debemos acaso tu madre y yo y tus hermanos postrarnos y adorarte? ¿Y qué fue lo que sucedió años más tarde? Que fue precisamente lo que ellos hicieron cuando se encontraron ya con José adulto, maduro, lleno de sabiduría y siendo el brazo derecho del hombre más poderoso de la tierra, que fue o era en ese momento el faraón de Egipto. No es entonces una mujer en un sentido literal la que encontramos aquí en estos dos primeros versículos, sino un símbolo que corresponde a Israel, que dio a luz a Cristo, el Mesías. En Isaías 9:6, lo vamos a leer. Isaías 9:6, Isaías 9:6, igual es lento esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta se está aquí refiriendo a la nación de Israel cuando dice un niño nos es nacido, y no llega, no se refiere a la llegada de un salvador precisamente, sino a un gobernante, un rey, alguien que vendría y gobernaría sobre ellos. Y esta es la figura que Juan entonces toma y desarrolla aquí en este capítulo de Apocalipsis. El profeta Miqueas 5:2
nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces el profeta Miqueas escribió en el capítulo 5.2 que acabamos de leer, que el Señor Jesucristo nació en Belén, pero que vino desde la eternidad. Cristo entonces es por siempre. Cristo es desde el principio. Entonces nació en la carne, en Belén, pero Él proviene desde la eternidad. Y los profetas anunciaban desde hacía ya varios siglos el nacimiento de aquel hijo. Por eso identificamos a la mujer de estos versículos, estos dos primeros versículos que hemos leído, identificamos a la mujer de la visión de Juan con la nación de Israel. Solo con el pueblo de Israel. Y esta mujer iba a ser, y de hecho lo fue, atormentada. En general, el mundo siempre ha tenido una actitud hostil, antisemita, con Israel. Son pocos, y hasta ahora, en estos tiempos, los amigos de Israel. Son muy pocas las naciones que tienen una relación de amistad con aquella nación. Y Satanás, el gran enemigo de Dios, siempre ha tenido como objetivo destruir la nación de Dios, de destruir el pueblo amado de Dios, el pueblo que muchos a veces yo digo el pueblo regalón de nuestro Señor. Vamos a leer también ahora los versículos 3 y 4 para ir avanzando, que dicen: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En los versículos 3 y 4, los que acabamos de leer, entonces encontramos a este otro personaje, un dragón escarlata, que es más fácil de identificar y de deducir quién es. Y la pregunta la hacemos de todos modos: ¿quién es este dragón escarlata? Bueno, es el enemigo original de la mujer. Satanás, enemistado con ella por Dios a causa de su pecado. Podemos comprobarlo más adelante en el versículo 9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nos dice este versículo que el gran dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás aparece como dragón aquí en Apocalipsis 13 veces. También el capítulo 22 nos entrega otra clara identificación de este gran dragón. En el capítulo 22, ¿qué dice? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces tenemos con claridad
el dato de que el gran dragón, o este dragón escarlata, es Satanás, el diablo, o la serpiente antigua. El color escarlata alude al derramamiento de sangre que ha de producirse durante todo este periodo de la gran tribulación. ¿Permiso, hermano? Las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 7 diademas eh, tienen un simbolismo. Ahora, en las 7 diademas, las diademas son como una especie de cintillo, un accesorio decorativo que utilizaban las mujeres en aquel tiempo, las mujeres de Egipto y posteriormente las de Roma. Y también tiene una especie de símbolo de algún grado, de alguna posición usado en aquellos tiempos. En el griego significa banda o filete, eh, también significa atar o simplemente rodear y amarrar. Lo utilizan, se puede apreciar en el Isaías 62:3, que ahí habla respecto de la diadema real, donde se puede entender entonces que este artículo es un elemento que también significa una posición, una postura social. Job lo menciona también como una especie de turbante en Job 29:14. Entonces decíamos que las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 7 diademas describen en un lenguaje figurado el dominio de Satanás sobre 7 reinos mundanos en el pasado y 10 reinos en el futuro. Satanás entonces y desde siempre ha tenido dominio por sobre las naciones y ha tenido el dominio y lo tendrá hasta que suene la séptima trompeta, así como es mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 11, versículo 15. Satanás ha infligido dolor a Israel, como lo expresa Daniel capítulo 8, versículo 24, con el ánimo de matar a la mujer, y esto antes de que nazca el hijo de esta, que por lo demás aquel hijo es el que en definitiva habrá de destruir para siempre a Satanás. Juan lo llama dragón. ¿Y por qué? Bueno, a causa de su perversidad. Fue creado como Lucifer, el hijo de la mañana. Esto en Ezequiel 28, entre los versículos 12 y 19. Ahí aparece una descripción más amplia acerca de la creación de este ser, Lucifer. Y él es la personificación del mal y la degradación absoluta, lo opuesto a Dios. ¿Ya? Él es el encarnizado enemigo, tanto es su enemigo, hermano, como el mío, si es que nosotros somos hijos de Dios, obviamente. Al ser hijos de Dios, usted y yo nos convertimos entonces en el enemigo de Satanás. Daniel capítulo 7 verso 7, también Daniel en el capítulo 7 verso 20 y capítulo 7 verso 24 describen el dominio de Satanás sobre las naciones. Juan dice que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas.
Esta parte habla de la rebelión de Satanás en su origen. En el capítulo 15, en Isaías, perdón, capítulo 14, verso 12, en Ezequiel 28, 11, que logró la adhesión de la tercera parte de las huestes angelicales, convirtiéndolas también en demonios. En Génesis 3.15 se nos dice, lo vamos a leer, Génesis 3.15, ese es más fácil de encontrar. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces en Génesis 30 se nos dice que al no lograr impedir el nacimiento, Satanás intenta entonces matar al niño a través de una gran masacre por mano de Herodes. Avanzamos entonces ahora al versículo 5 y 6, que dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 1260 días son equivalentes a 3 años y medio, a la segunda mitad en este caso de la gran tribulación. Dice allí que ella dio a luz un hijo varón, y ese hijo es Jesucristo en su encarnación. Jesucristo fue de origen judío, lo dice Mateo 1.1 y en segunda de Timoteo 2 al 8. Y a pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a Israel y el linaje mesiánico, el nacimiento de Jesús tuvo lugar tal como había sido profetizado antiguamente ya por los profetas. Lo hizo Isaías en el capítulo 7, verso 14, en Isaías 9.6, Miqueas 5.2 lo señala. Dice que regirá con vara de hierro, y esto describe la coronación de Jesús como rey sobre todas las naciones del mundo. Lo dice Apocalipsis 11.15, Apocalipsis 19.15 también, y en el Salmo 2, aquí el hermoso salmo que hemos leído, me parece, en el capítulo anterior, el Salmo 2, del 6 al 9. Dice también que fue arrebatado. Esto corresponde a la ascensión de Jesús, descrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 1.9. Dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículos 7 y 9 dicen: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mientras lo que anteriormente habíamos estado viendo ocurre en la tierra, ahora se nos dice
que después hubo una gran batalla en el cielo. Desde la caída de Satanás, el universo ha tenido un estado de guerra permanente. Y Apocalipsis 12:4 se refiere a ese estado permanente de guerra, como también lo dice Daniel capítulo 10, verso 13 y Judas 1:9. Ahora, hermanos, poderosos son los seres angelicales que se oponen a Dios y que han hecho guerra contra el Señor. Tan poderosos son que se han atrevido a desafiar a Dios y a hacer guerra contra Él. Y nosotros, los hombres, los seres humanos, estamos también en medio de esta oposición, cuando hemos aceptado la alianza con Satanás en la tierra. El estado pecaminoso de nuestras vidas es un estado de oposición a Dios. Es un estado de, si se quiere, hermano, sin ofender a nadie, es un estado de alianza que tenemos nosotros, la humanidad, con Satanás. Y la primera pareja humana se unió a la causa de la serpiente, no nos olvidemos, en el huerto del Edén, cuando dando crédito a esta ilusión que el mismo Satanás se había engañado a sí mismo. Satanás se autoengañó pretendiendo querer ser superior a Dios, y arrastró también a la primera pareja humana a esa postura de oposición, de desobediencia en contra de nuestro gran y poderoso Dios. Lo revela en los principios, en las primeras partes, en las primeras escrituras de la Biblia, en el Génesis capítulo 3, versículo 5. Y vemos aquí cómo los ángeles leales, en esta porción que hemos leído, vemos aquí cómo los ángeles leales a Dios toman parte en esta guerra espiritual. Los versículos 9, 10 y 11 nos dicen que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Mire cómo nos acusan, día y noche. Versículo 11, estamos exactamente en versículo 11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nótese que en estos versículos, hermano, dos de las actividades de Satanás son engañar al mundo y acusar a los hermanos. Esos son los dos principales y grandes trabajos que Satanás ha sostenido durante el principio, durante todos estos tiempos. Ahora, la defensa del creyente contra las actividades de Satanás, ¿cuál es? Apoyarse enteramente en los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, testificar activamente. Esas son las formas. Y tercero, estar dispuestos a cualquier sacrificio
incluyendo la muerte violenta, como lo señala finalmente el versículo 11. Los versículos 12 y 13 nos dicen: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Como se sabe, Satanás, que su tiempo es limitado, intensificará sus esfuerzos contra Dios y también contra la humanidad, y dirigirá todos sus ataques más específicamente contra Israel. Lo dice Apocalipsis 12:13 y también en este mismo capítulo, en el versículo 17. Vamos a leer también desde el versículo 13 al 17 para ir dando ya término al capítulo, que dice: y que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta parte de tiempos y tiempos es lo mismo que decir los 1260 días o los 3 años y medio de la tribulación. Tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año. O sea, sumamos, son 3 años y medio. Continuamos con el versículo 15 y dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A través de los siglos, a través de todos los tiempos, los judíos han sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo en este planeta. Y detrás de todo esto está Satanás, que es el principal motor en todo este asunto. Y ya no puede atacar al hijo de la mujer, por lo tanto se vuelca contra ella, se vuelca en contra de la mujer, contra la nación de Israel en este caso, y sobre los que siguen a Cristo. Es entonces como una reflexión final en estos últimos versículos leídos, el poner atención, hermanos, y a no menospreciar el poder de Satanás, el poder que tiene Satanás sobre el pueblo escogido de Dios y sobre todos aquellos que comparten el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, contra aquellos que son fieles al Señor. Y no podemos despreciar los ataques de Satanás. Por tanto, como dice el versículo 11, uno de nuestras herramientas más eficaces para resistir, no luchar contra Satanás, resistirlo, es el acercamiento por medio de la sangre del Cordero. Dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, a través de la sangre de Jesucristo es que nosotros podemos sentirnos protegidos, y por sobre todas las cosas también por el testimonio que demos acerca de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro testimonio personal. O sea, a través de lo que nuestras vidas, después de que hemos conocido a Cristo, puedan estar dando ejemplo en este mundo. Y me despido entonces, hermanos, pidiendo al Señor su bendición para todos nosotros, y para Él, como siempre, sea toda honra y toda gloria. Que el Señor les bendiga.